vamos a dar formal inicio a esta sesión de contabilidad de costos, costear y cómo costear. He ahí el dilema. Sabemos que ese es un tema, como decía al principito de la introducción informal, que es una fibra sensible de muchos negocios. Y que sin lugar a dudas, digamos que nos permiten tener ciertas perspectivas de cómo analizar el negocio. Y estamos aquí muy atentos a ver todo lo que Giancarlo tiene la oportunidad de compartirnos. Giancarlo Jiménez es parte de SFJ, que es asociado nuestro de tanto de servicio y firma de contabilidad. La verdad es que nos han apoyado en varios proyectos y es súper importante para nosotros pues dar también a conocer todas las bondades y el expertise que tienen nuestros asociados. Pueden ver más en detalle en nuestra página web, en el directorio de asociados, un poquito más de información sobre SFJ y los servicios que proveen. Pero todo el tema de consultoría y asesoría financiera y de contabilidad y con una especialización en costos, pues ya saben que es parte de lo que podemos conversar con Giancarlo y su grupo de trabajo. Voy a dejar que tú te presentes todo lo que quieras decir más en detalle y no te voy a quitar más tiempo, que sabemos que la agenda está bien empacadita y estamos realmente dispuestos a absorber todo lo que sea posible en esta sesión de hoy. Así que sin más que decir, adelante Giancarlo y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, perfecto. Muchas gracias, Margarita y Erika, por toda esta gestión y a todo el equipo de Fortec, ¿no? Que ha estado detrás de pero también de todos los webinars que han programado. Y también gracias a todos ustedes por conectarse acá. Yo recuerdo hace más de un año y medio, yo creo que fue en el 2019, si no me equivoco. Bueno, tiene que haber sido porque no teníamos mascarillas en ese evento y era presencial. O sea que fue 2019, definitivamente. Que por casualidad un colega mío me invitó a un evento también que había realizado Fortec. En ese entonces nuestra empresa, vamos a decir que todavía estaba empezando y no teníamos un sistema informático. Y por casualidad de la vida conocimos a DM Cloud, lo implementamos en nuestro sistema, nos volvimos asociados y bueno, es la base para nosotros poder brindar los servicios a nuestros clientes. Todo esto simplemente para darles las gracias a todo el equipo de Fortec por organizar estos eventos que, además del conocimiento que uno sale de ellas, pues llegar a conocer a todos, a todos ustedes, ya sea virtualmente o presencialmente, ojalá en el futuro. Creo que es algo que brinda bastante valor. Entonces, nada, es para mí un placer estar acá. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el tema de costear y cómo costear. Ahí el dilema, ¿no? Para los quienes no me conocen, aunque mi nombre es Giancarlo Jiménez Cantizano, yo soy uno de los socios fundadores de CFJ Consultores. Somos básicamente consultores financieros y contables y estratégicos, ¿no? de negocios. Además de esto, yo soy profesor de más de 5 años de Partner Management School, el Instituto OMG. Soy consultor asociado al Centro Pymes de Varna y también de EduFinanzas. Y yo podría decir que yo tengo más de 14 años de experiencia en todo lo que tenga que ver con contabilidad, tesorería, finanzas, auditoría externa. Se podría resumir que yo me he básicamente dedicado a las finanzas en toda mi vida profesional, ¿no? Entonces, por eso para mí es un placer estar acá con ustedes y poder hablar un poco de esto. Quiero, antes de empezar, de que esto va a ser como un webinar-ish, vamos a decir, traté de buscar una palabra, pero a veces el inglés no le encuentra la palabra exacta que uno quiere decir. Es como un webinar, ¿no? No quiero que sea solamente de yo hablando, quiero que ustedes participen, incluso le voy a dar la participación
en algunas ocasiones, 2 o 3 ocasiones, para que quizás nos hablen ustedes o nos hablen a través del chat, ¿no? Entonces, quiero que lo piensen más como un coloquio, como una conferencia, donde yo voy a exponer un tema, les voy a hacer preguntas y al final pues ustedes me pueden hacer cualquier tipo de pregunta que deseen y trataré de respondérselos. Y si no se los respondo, pues les hago llegar la respuesta después, ¿no? Entonces, habiendo visto esto, quisiera entonces ya pasarle el micrófono a 2 personas de acá del grupo. Y quiero que me digan para ustedes qué significa la contabilidad. Es decir, ¿qué significa la contabilidad para ustedes? Margarita, no sé si me puedas ayudar. No estoy viendo la opción de poder abrir los micrófonos, pero no sé si alguien se animaría para poder conversar y darnos su opinión muy brevemente de qué significa la contabilidad. Que levanten la mano y yo con gusto te ayudo. Ah, perfecto. Muchas gracias, Erika. Ah, bueno, aquí ya comenzó Melissa Hernández, un dolor de cabeza. Eso es parte de nuestro trabajo, no te preocupes. ¿Alguien más? Pueden escribir por el chat si no pueden conversar. Pero sería bueno que porque Melissa nos comente por qué para ella es un dolor de cabeza. Melissa, te voy a habilitar el micrófono para que nos cuentes un poco. Hola, Melissa. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, digo con dolor de cabeza. En el caso mío personal, odio los números y sobre todo algo que para mí es súper complejo. O sea, todo el tema de contabilidad, yo no sé, yo no sé si es que el pensamiento contable y yo no nos entendemos. O sea, te digo, desde que tú mencionaste contabilidad, yo dije dolor de cabeza. Fue lo primero que me llegó a la mente. Y estoy aquí precisamente para eso, para tratar de quitarme el dolor de cabeza de encima y entenderlo un poco más bien, vamos a decirlo así, porque yo creo que es eso, es a veces uno estar en algo que yo me declaro completamente incompetente en todo el tema de contabilidad. Así que nada, estoy abierta a que me cambies el dolor de cabeza por algo más positivo. Giancarlo va a hacer que te enamores de la contabilidad. Amén. Bueno, vamos a ver si es posible, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Melissa. Siempre. Y esa participación tuya me recuerda también a una anécdota de que cuando yo era auditor externo, yo tenía un jefe que él decía, si el contador tuyo no está diciendo, ustedes sí molestan. Lo único que él dijo otra palabra que no fue molestan, ¿no? Pero no lo puedo decir aquí ahora mismo. Bueno, entonces no estás haciendo tu trabajo. Entonces, la contabilidad a veces nos ve como esos, ¿no? De las personas que siempre están detrás de uno para cuadrar la factura, para cuadrar los débitos, débitos con crédito, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo por qué lo ves de esa manera. Y no hay nada malo en verlo de esa manera, ¿no? Muchas gracias, Melissa. También veo aquí Ricardo Cuesta. Viene siendo un sistema de control y registro de las operaciones económicas que realiza la empresa. Ricardo, no sé si quieras dar tu opinión, si quisieras conversar con nosotros sobre eso. Micrófono abierto para Ricardo. Gracias, buenas tardes. Y básicamente un sistema de control y registro de las operaciones económicas que realiza la empresa para llevar actualizado todo lo que es el control de los ingresos y gastos y de las operaciones también de activo, pasivo y capital que conforman la empresa en sentido general. Perfecto. ¿Tú tienes algún background en administración o en contabilidad? Yo soy ingeniero de sistema, pero he trabajado ya mucho en la parte de contabilidad y he tenido he tenido muchos intercambios con contadores. Ah, claro. No, porque dijiste algunos términos ahí que es efectivamente los activos, los pasivos, las ventas y los costos, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Efectivamente es eso, es un sistema de control y registro de las operaciones de nuestra empresa, ¿no? Para mostrar la realidad de las operaciones de la empresa. Yo siempre digo que los estados financieros tienen que ser 2 cosas. Primero, que me muestra la realidad de manera oportuna, pero segundo, de que me permita tomar decisiones. Yo no hago nada con ver algo desde hace 6 meses porque ya pasaron, ¿no? Ya pasaron los 6 meses, ahora yo necesito información exacta, oportuna, a tiempo, para yo poder tomar decisiones, ¿no? Esto es
esto es toda la base de los estados financieros. Una buena contabilidad es la base para unos buenos estados financieros. Y Patricia también menciona acá en el chat de que es la forma de medir la salud de mis negocios. Es precisamente eso mismo, ¿no? Para uno poder tomar decisiones. Y a mí me gustaría que abramos un poco, vamos a decir, la mente en cuanto a la contabilidad y en cuanto a los enfoques, ¿no? Porque en el primer ámbito nosotros tenemos lo que es la contabilidad fiscal, que vamos a decir que sí podría ser un dolor de cabeza para muchos, pero es algo necesario. Es algo necesario porque además de tener que cumplir con estas obligaciones, si uno tiene algún error en la presentación o declaración fiscal, ya sea debida o indebidamente, pues entonces puede significar un desembolso económico importante para nuestras empresas. Entonces, la contabilidad fiscal, vamos a decir, el objetivo es claro, es determinar cuánto pagar de impuestos. En todos los formularios de la DGI, pues uno tiene activos, pasivos, etcétera. Algunos son permitidos, algunos no, pero todo con el objetivo de saber cuánto yo tengo que pagar de impuestos, ¿no? Y sabemos que las normativas o la documentación para poder llevar a cabo la contabilidad fiscal es el código tributario de cada país, ¿no? Nosotros también tenemos lo que sería la contabilidad financiera. Y vamos a decir que este ha sido un fuerte enfoque mío también en los últimos años, porque en la contabilidad financiera tiene un objetivo claro. El objetivo claro es presentar información financiera a usuarios externos. Estos son las instituciones financieras como los bancos, inversionistas, las autoridades. También puede ser para la gerencia de la empresa, pero usualmente el fuerte enfoque es en uno tratar de normalizar, de cómo registrar las transacciones para poder presentar algo lo más o menos uniforme posible, con el objetivo entonces de poder tomar decisiones materiales. Aquí tenemos como normativas y documentación las normas internacionales de información financiera, las US GAAP, los principios de contabilidad generalmente aceptados dependiendo del país de donde uno esté, etcétera, ¿no? Pero hay un punto importante, es que aunque la contabilidad financiera, vamos a decir, se puede analizar, se puede adentrar mucho, el objetivo principal sigue siendo presentar información a usuarios externos, ¿no? Entonces, cuando uno está tratando de tomar decisiones, vamos a decir que los estados financieros bajo el enfoque de la contabilidad financiera me brinda mucho valor, es muy necesario, pero debemos ir un paso allá para poder tomar mejores decisiones en relación al costo y a los costos y gastos de nuestra empresa, ¿no? Y aquí es donde viene lo que vendría siendo a lo que le vamos a dedicar la mayor parte del tiempo ahora, es la contabilidad de costos, ¿no? Esto viene siendo una herramienta y una herramienta para tomar decisiones gerenciales. Y lo bueno, vamos a decir, no lo bueno de esto, pero lo flexible de esto es que está completamente basado en la demanda interna de la información. No es que en ninguna de estas contabilidades, yo creo que vale la pena decirlo, estas tres vamos a decir que deberían de presentar la realidad. Lógicamente, hay algunos gastos que no son aceptados por la DGI o por las autoridades fiscales para hacerlo de cualquier país, y esos gastos pues sí son aceptados bajo la contabilidad financiera. Esto lo menciono porque muchas veces nos encontramos con contadores que dicen no voy a registrar esto en la contabilidad porque la DGI no me lo acepta. Hay una cosa de yo saber cuál es la realidad, de cuáles son todos los desembolsos y la realidad de mi empresa, y otra cosa es que me la acepte la DGI o no. Hay formas de hacer esto en colocar una cuenta como gastos no deducibles o gastos, bueno, no deducibles, yo creo que sería la mejor manera de describirlo, ¿no? Pero el punto es que cada uno de estos enfoques sirve un propósito y yo puedo tener una contabilidad financiera que no necesariamente todo vaya a ser aceptado dentro de la contabilidad fiscal. Pero todo debe de presentar la realidad. En cuanto a los costos, es una herramienta. Yo trato de desmenuzar toda la información contable y financiera que tiene mi empresa y lo divido de todas las formas posibles para yo poder tomar mejores decisiones, ¿no?
Y en base a esto que nosotros vamos a enfocar, pues básicamente el resto de la sesión, ¿no? En la agenda de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Muy sencillo. Vamos a ver para qué sirve la contabilidad de costos. Vamos a ver cuáles tipos de costos pueden existir en una empresa. Vamos a ver los métodos que tenemos para contabilizar estos costos. Cuáles son, vamos a decir, las ventajas y las desventajas. Y cuáles son algunas consideraciones finales con las que quisiera dejarles al final de este coloquio, ¿no? de este webinar. Entonces, vamos a arrancar con la primera parte. ¿Qué es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos es básicamente un tipo de contabilidad que busca captar el costo total en cada paso de la producción o en cada paso de la prestación del servicio, ¿no? Y cuando hablo de costo total, quiero decir tanto el costo fijo como el costo variable. Y es un conjunto de herramientas que le permite a la gerencia, vamos a decir, crear presupuestos, implementar controles de costos y todo con el objetivo principal, lo voy a subrayar acá, de mejorar la rentabilidad. Este es el objetivo principal de la contabilidad de costos, ¿no? Entonces, ya vemos que las autoridades fiscales tienen su contabilidad fiscal, los usuarios externos tienen su contabilidad financiera, los usuarios internos tienen entonces la contabilidad de costos. Ahora bien, podemos definir los diferentes tipos de costos, ¿no? Podemos hablar de costos fijos. Estos costos no varían con la fluctuación del nivel de la producción, ¿no? Podemos decir como ejemplo los préstamos, es decir, los intereses de los préstamos no tienen nada que ver con la producción. Esto puede ser también los arrendamientos o los alquileres, puede ser también la depreciación. No importa si produzco nada o produzco mucho en un mes, al final voy a tener que pagar esto, ¿no? También nosotros tenemos lo que serían los costos variables, que sí varían con la fluctuación del nivel de producción. El costo del inventario vendido, la energía eléctrica, la mano de obra directa. Uno podría decir que hay una parte, dependiendo de esta mano de obra directa, hay alguna parte que es fija y otra parte que es variable. Por si uno incurre quizás en horas extras, incurre en incentivos por lograr alguna meta de producción. Entonces, la mano de obra, aunque usualmente se ve como fijo, es algo que sí puede fluctuar dependiendo del nivel de producción y dependiendo de la creatividad que uno tenga, ¿no? A la forma de pagarlo. Están también los costos operativos que tienen que ver con el transporte, con la depreciación de la maquinaria. Tenemos los costos directos que vendrían siendo la materia prima, que es todo lo que está directamente relacionado a la producción, ¿no? La mano de obra directa. Y por último también tenemos los indirectos, los costos indirectos que influyen en la producción, pero que no se pueden atribuir directamente a un solo producto, como por ejemplo la depreciación de una maquinaria o la energía eléctrica, ¿no? No podemos ver esto como casillas completamente independientes y, vamos a decir, mutuamente excluyentes, porque definitivamente no lo son. Así también como la empresa varía, pueden variar el mix de costos, pero yo puedo tener algunos costos fijos que son directos o algunos costos fijos que son indirectos. Así también como puedo tener variables operativos o fijos operativos, puedo tener operativos directos, operativos indirectos y así sucesivamente, ¿no? ¿De qué va a depender cómo yo lo clasifico dentro de mi empresa? Va a depender de la necesidad, bueno, primero del tipo de costo o el mix de costos que yo tenga y también de la necesidad de la información que yo tenga. A mí siempre me gusta decir que los consejos son universales, pero el plan de acción es individual. Entonces uno tiene que básicamente tomar lo que uno pueda tomar de este webinar o de lo que está disponible también de información en la web o en los libros de textos y ver entonces cómo se puede adecuar a nuestra empresa, ¿no? Entonces, estos son los tipos de costos a los cuales nosotros, vamos a decir, los más usuales a los cuales nos podemos encontrar en cualquier tipo de empresa, ¿no? Ahora, habría que ver cuáles son los tipos de contabilidad de costos. Y ahí, mientras yo voy hablando, quisiera que todos
los que están acá, que vean de todos estos que están acá, quiero hacer como una pequeña encuesta, pero muy informal. Vayan escribiendo cuáles de estos ustedes han visto o han escuchado de manera rápida. Lo pueden escribir en el chat y después yo lo iré viendo, ¿no? Y te iba Entonces, te iba a aportar algo, no sé si a lo mejor con esa misma respuesta que está pidiendo Giancarlo, quizás que acompañen de qué industria están, porque así también te pudiera ayudar a ver cómo eso es más relevante si vas a hacer cualquier tipo digamos, de utilizarlo de ejemplo en algo. Así que si claro. mencionan el tipo de contabilidad de costos que han utilizado y la industria o el tipo de empresa con la que trabajan. Excelente, muchas gracias, Margarita. Sí, definitivamente ayudaría bastante quizás o a dar algún tipo de ejemplo o a guiar un poco lo que voy diciendo a través de las industrias a las cuales ustedes pertenecen. Aquí, bueno, ya comenzaron a escribir. Voy a primero ver el tipo de contabilidad de costos y luego yo iré viendo todos cuando terminen de escribir. Entonces, el primer tipo de contabilidad de costos, y que vamos a decir que es el que yo incluso personalmente más he visto en la mayoría de las empresas en las cuales o he estado como empleado o he estado ya como asesor en sí, es el costo estándar. Y el costo estándar es muy famoso, ha estado implementado de hace varios años. Yo voy a dedicar, tanto del costo estándar como costo basado en actividad, yo voy a dedicar algunos slides específicamente para esto, con algunos ejemplos también, simplemente para poder aclarar cualquier duda o cualquier laguna que pueda quedar sobre esto, ¿no? Hay uno también que es muy relevante dependiendo si uno está en una industria o una empresa que tiene un impacto ambiental, y es la contabilidad ambiental. Y acá básicamente trata de medir el impacto que tiene el costo de un producto en el medio ambiente. Por ejemplo, los impuestos o las multas que yo debo de incurrir o yo debo de pagar para poder producir ese bien o brindar ese servicio, los impuestos, las tecnologías de prevención, el manejo de residuos, todo tiene que ver con la manera en la cual yo voy registrando cada costo en el cual yo voy incurriendo para poder cumplir con alguna ley o alguna regulación ambiental y cuál es el impacto que esto tiene sobre mi costo, ¿no? Tenemos también lo que es la contabilidad por proyecto. Esto es muy común en las empresas de construcción, en las empresas también que brindan algún tipo de servicio como servicios puntuales, ¿no? Como tipo de auditoría externas y demás. Y yo trato de ver registros de costos por proyecto, ya sea por los ingresos por proyecto, los costos por proyectos, los activos y los pasivos. Incluso en la construcción, si no me equivoco, la norma 0707 exige que las constructoras pues deban de realizar la contabilidad por proyecto, ¿no? Entonces, esto es algo que quizás los ingenieros civiles ya lo conozcan bastante. Tenemos lo que sería el costo por meta, en el cual se planifica de manera anticipada los precios de venta, los costos y la rentabilidad que yo estoy esperando para decidir cuándo yo voy a producir. Y esto, vamos a decir, tiene que ver con productos que están en mercados competitivos, productos que sean muy sensibles al precio, productos que quizás tengan un super ciclo, en donde por un momento en los precios pues me conviene yo producir, en otros momentos no me conviene porque voy a estar perdiendo o no va a ser suficiente, ¿no? Entonces es una manera de yo poder planificar de manera anticipada cuánto yo voy a ganar en el mercado o en el ambiente actual si yo comienzo a producir en un mes o dentro de 6 meses. Y por último, nosotros tenemos también el costo por ciclo, que es el costo total de un producto desde su manufactura, almacenamiento y entrega. Y esto es muy útil en empresas que pasan por varios procesos, es decir, no simplemente compro y vendo, sino que compro una materia prima, lo transformo en un bien no terminado, lo pasa para otro bien no terminado, para luego entonces tener un bien terminado, y esto entonces pasa por una serie de cadenas para poder llegar al cliente. Esto también es para empresas quizás que importan algún tipo de bien, porque todo tiene que pasar desde el precio que le doy al consumidor, desde el seguro, desde el flete, desde la desadonización, desde el transporte, todo lo que yo incurro para poder traer para acá el inventario que voy a vender, ¿no?
Estos son, vamos a decir, los 6 más importantes o más relevantes. Lo bueno de la contabilidad, que a veces se vuelve un arma de doble filo, es que a veces los contables se ponen un poco creativos. Entonces, seguro que existen muchos más tipos de contabilidad de costos que estos que hemos mencionado acá. Por esto yo creo que serían los principales. Ahora sí, vamos a ver los que han escrito aquí por el chat. Rafael de Retail, importación y ventas de productos terminados. El costo por ciclo, en este caso, Diana, podría ser algo muy importante para ustedes llevar en cada ciclo, desde la compra desde fuera hasta el transporte, hasta llegar a sus almacenes y después llevar al cliente, ¿no? Costo estándar, el área comercial de ventas de consumo. Costo estándar también, sí, el costo estándar es básicamente el que yo más he visto también. Está el costo promedio. No sé si quizás, Diana, querías decir el costo estándar. Habría que hacer la distinción entre el costo promedio, que es un sistema de costeo de inventario, no tanto en sí un sistema de costeo del costo total de la empresa. Tienen cierta relación, pero es un método de yo llegar a un valor, a una valorización de mi inventario. Pero hace sentido que utilices costo promedio si es lo que estás haciendo y es importando y vendiendo productos terminados, ¿no? Contabilidad por proyecto, costo estándar, desarrollo de software, claro. Es muy importante cuando uno está llevando diferentes proyectos, diferentes implementaciones, y uno tiene que tener también cuánto me va a costar una implementación, porque esto básicamente influye mucho en los costos y en la rentabilidad de uno. Salvador, consultor financiero, conocimiento de los distintos tipos de contabilidad de costos. Pues al final, entonces, yo te voy a pasar el micrófono también para que me apoyes respondiendo preguntas si quieres. Venta, soporte, entrenamientos de software, diseño mecánico 3D, costo estándar, contabilidad por proyecto, costo por proyecto, costo estándar. De acuerdo, no te preocupes, Salvador, será para otra. Costo estándar, definitivamente yo creo que costo estándar y costo por proyecto son los dos principales también. Hay otro que yo he visto mucho que es costo basado en actividad, o Activity Based Costing, ABC por sus siglas en inglés, que yo también lo voy a entrar un poco acá sobre eso. Entonces, y muchas gracias a todos por haber escrito. Quisiera dedicarme en lo que resta ya de la conferencia en costo estándar y el ABC, ¿no? El costeo basado en actividad, que creo que son de los dos principales que yo he visto. El costo estándar, si lo pudiéramos resumir, podría ser de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es asignar los costos en base a una producción eficiente o una prestación eficiente a un X% del uso de una maquinaria. Digo mucho maquinaria porque es que esto tiene mucha base en la producción. Antes de nosotros, vamos a decir, de crear la economía de servicios, el mundo was run de todo lo que tenía que ver con producción. Entonces, toda la contabilidad, vamos a decir que tiene una base de producción muy fuerte. Entonces, asignar los costos en base a una producción eficiente. Esto quiere decir que si mi maquinaria, o yo puedo producir 10 unidades al día de un producto, es decir, esa es la capacidad máxima que tiene mi maquinaria, pues entonces yo voy a hacer un costeo en base a 8, un 80%, 85, 90% de poder realizar esa producción. Casi nunca se utiliza un 100% porque primero casi no siempre estamos al 100%, la demanda quizás no lo requiere, pero también uno tiene delay times como la maquinaria hay que repararla, la maquinaria se daña, hay que cambiar alguna pieza, hay que darle mantenimiento preventivo, entonces no siempre estamos a un 100% de la capacidad, ¿no? Entonces por eso decimos, bueno, si yo estoy produciendo, estoy prestando mis servicios a un 80% de lo que es mi capacidad máxima, pues entonces ¿cuánto es que me cuesta esto, no? Cuando ya yo tengo este presupuesto de costos, por decirlo de esta manera, pues se registran los costos en los que realmente se incurrieron. Y luego entonces hacemos un análisis de variación. Esto es el costo estándar, pero hay toda una maquinaria detrás de esto, dependiendo del nivel de complejidad, de la cantidad de servicios o productos que uno puede producir y del tamaño también de la empresa, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo.
Vamos a suponer que yo tengo esta empresa que produce unas unidades de X producto, y bajo el costo estándar que nosotros vemos acá, el costo del producto en sí, es decir, la materia prima y todo para ponerlo dentro del almacén son $1,000, la mano de obra son $500, la depreciación me representa $100 y los ajustes de la maquinaria que yo asumo que yo voy a tener que incurrir cada X tiempo, pues vamos a decir que lo hemos estimado en $200. Acá me está dando un costo total estándar, ¿no? Presupuestado de $1,800. Y si yo digo que yo incurro en todos estos costos para producir 10 unidades, pues entonces aquí me salen en $180 cada unidad. Ahora, sabemos que uno planifica y Dios se ríe, entonces no todo siempre sucede de la manera en la cual estamos presupuestando, ¿no? Yo me recuerdo que yo realicé un presupuesto de algunos de mis clientes, un presupuesto financiero en el 2019 para los 12 meses del 2020. Cuando llegó COVID, pues yo tuve que botar ese presupuesto y crear uno completamente nuevo, ¿no? Entonces, esto es algo que uno siempre tiene que estar constantemente revisando. Vamos a suponer que el costo real fue completamente diferente. $1,200 en el costo del producto porque la materia prima subió, el flete subió, que es algo que está sucediendo actualmente. La mano de obra aumentó también, ya sea porque tuve que incurrir en horas extras para poder llegar a la meta. La depreciación no varió, siguieron siendo los $100. La maquinaria no se portó tan bien, tuve que gastar $400 en ajuste de maquinaria y al final el costo total fueron $2,300 y pude producir 8 unidades nada más. Acá el precio por unidad me saltó de $180 a $287,50 por unidad. Ahora, ¿qué yo hago con esto? Además de quizás despedir a mi gerente despedir a mi gerente de producción, ¿no? Lo importante de esto no es solamente tener todo un sistema detrás para poder llegar a estos costos y poder determinar estos costos estándares. Lo principal es yo poder realizar este cálculo de la variación. Yo pude ver que fueron $200 más, $100 más. Al final, el costo que yo al costo por unidad al cual yo llegué en relación a mi presupuesto fueron $107,5 por unidad adicionales. Es decir, me costó más. Ya sabemos que esto tiene un impacto importantísimo en mi rentabilidad, ¿no? Entonces uno se podría decir, ¿ahora qué? Ya yo sé cuánto me costó. ¿Qué yo voy a hacer con esto? Bueno, pues podríamos decir que yo tengo 2 escenarios y 2 razones. Los 2 escenarios es que, uno de los 2 escenarios es que o sea favorable o no sea favorable. Favorable es que el costo estándar pues esté por encima o igual que el costo real. Es decir, que yo o la atiné o quedé por debajo de lo que yo había presupuestado. O no favorable en el sentido de que el costo estándar queda por debajo de lo que es el costo real, ¿no? Que esto fue básicamente lo que nosotros analizamos en el ejemplo anterior y vimos que fue un escenario no favorable. Ahora yo tengo que entender el porqué de este escenario. Y hay 2 razones. O fue una variación por ratio, fue un rate por unidad, por un rate variance, o fue una variación por volumen. Si es una variación por volumen, pues entonces no es tan malo. Si yo produzco más, pues en teoría me debería de costar más. Esto es, por ejemplo, una variación en la cantidad producida. Si yo produzco 15 unidades reales versus las 10 que yo tengo estimadas, ¿no? Dentro de mi costo estándar. Ahora, si es un rate variance, ahí sí que yo tengo que adentrar y ver en dónde fue que hubo mayor variación y por qué. Porque es una variación en los costos unitarios. Esto puede ser por un aumento en el costo de mano de obra, por mayor horas extras, puede ser un aumento por el flete, puede ser un aumento por la materia prima. Y esto yo creo que es algo completamente importante, especialmente para aquellas industrias y empresas que manejan con productos que pasan por varias etapas o varias cadenas de suministro que vienen desde fuera, porque los costos han aumentado significativamente, tanto vamos a decir de algunas materias primas, han aumentado los fletes, la inflación está alta también, entonces el hecho de uno poder analizar el rate variance y poder ver qué impacto esto tiene sobre mi rentabilidad es crítico en este momento para poder asegurar la sostenibilidad de la empresa, ¿no?
Entonces, eso es en cuanto al costo estándar. En cuanto al costeo basado en actividad, activity-based Giancarlo, costing, ¿sí? y te puedo hacer una interrupción cortica y básicamente es porque me dejaste pensando con el tema de cuando hiciste el comentario de la variación, que fue una variación muy grande. Y quiero compartir con ustedes algo que mi papá es ingeniero electrónico, pero siempre se dedicó a todo el tema de ingeniería industrial y producción. Y él siempre tenía muy claro y decía, hay que saber planificar los costos, o sea, o hacer planificación, básicamente. Decía, entonces, si tú cumples tus objetivos, está bien, ¿verdad? Si te quedas por debajo ¿cómo te digo? Si no estás dentro de una variación razonable al momento de llegar a tu objetivo en base a lo que planificaste, no sabes planificar. ¿Entiendes? O no Correcto. sabes trabajar. Uno de los dos, ¿entiendes? Pero eso me lleva al punto que me parece que es un mensaje súper interesante, que es que este tipo de cosas como la contabilidad de costo o estas razones o estas variaciones o estos objetivos a nivel de costo por producto, por línea de negocio o por todo lo demás, es algo que no todo el mundo lo está mirando de manera constante, pero cuando decides mirarlo, probablemente tú al principio tienes que hacer una estimación, un guesstimation, como dicen los gringos. Entonces tú no vas a votar ningún encargado de producción, como tú dijiste ahorita, no lo votes. Dale un año. Claro, claro. ¿Entiendes? O sea, es entender que tú primero tienes que hacer un ejercicio, ¿entiendes? De esa planificación, hacer una estimación y este análisis que tú estás mencionando ahora de entender en dónde radican esas variaciones es lo que te va a dar ese primer aprendizaje. Y tú te vas a dar cuenta ahí si fue un tema de una mala estimación o una mala planificación inicial o de que no hubo una optimización del trabajo y de la producción en sí. O sea, para mí desde una perspectiva, yo no estoy en el área de contabilidad, pero sí miro la información financiera porque yo soy de la persona que tiene que revisar rentabilidad por producto, rentabilidad por línea de negocio, rentabilidad por servicios. O sea, yo tengo que analizar mi negocio y también tengo que ver a dónde es que se va la mayor cantidad de costos relacionados con mi operación. Entonces me parece súper interesante eso de saber que probablemente hoy en día no estamos viendo esto como un indicador, pero es brutal la visión que te da, la perspectiva que te da. Nada, simplemente Exacto, compartiendo eso, porque para mí fue súper, digamos que te abre la vista completamente. correcto. Incluso, esto lo menciono un poco más adelante, pero aquí tenemos que tener en cuenta dos puntos. Lo primero, como dijiste, es que tenemos que planificar. Eso es sumamente importante. Y si nunca lo has hecho, pues tiene que haber esa primera aproximación. Y probablemente o te vas a quedar o muy por encima o muy por debajo, o si tienes suerte y conoces muy bien todos los productos y detalles que van para tú poder brindar tu producto o servicio, pues vamos a decir que vas a caer dentro de un rango razonable. Pero tenemos que hacer esa primera aproximación. Y luego, Correcto. entonces, de esa aproximación, pues entonces queda el registro. Es completamente importante cómo yo registro, los procedimientos que implemento, los controles internos que utilizo, porque otra cosa que yo siempre digo que, vamos a decir, tomar decisiones en base, sin ninguna información, es malo, pero tomar decisiones en base a informaciones erradas puede ser hasta peor, porque te obliga a ti al double down, de que tú ves la información y tú dices, me voy all in con esta decisión, y puede ser crítico, ¿no? Entonces, esa comisión es muy importante. Muchas gracias, Margarita. Perfecto. Entonces, en el costeo basado en actividad, basically el ABC, ¿no? Por sus siglas en inglés, identifica los costos indirectos por actividad realizada para asignarlos a los productos o servicios específicos que fueron afectados por esa actividad. Aquí se hace, vamos a decir, un hincapié sobre aquellos productos, perdón, no aquellos productos, aquellos costos que son indirectos, porque los indirectos es mucho más fácil relacionarlos. Materia prima, producto A, etcétera, ¿no? Pero los costos indirectos, vamos a decir que hay una mano de obra, un empleado que ayuda en la producción de diferentes tipos de productos, ¿no? O ayuda en la prestación de diferentes tipos de servicios si es una empresa que trabaja por proyectos. Es decir, uno no tiene un consultor que trabaja en una sola implementación, en una sola prestación de servicio, sino que lo utiliza en varios. Entonces, la idea de hacer esto es intentar de poder medir o el tiempo o el costo económico
de todas las actividades que está haciendo ese costo directo para tratar de distribuirlos en los diferentes productos o servicios que uno tiene, ¿no? Uno se preguntaría cómo yo puedo identificar los costos por actividad. Se pueden utilizar a varias maneras. Dos de los métodos que más he visto es por el uso de sistemas, es decir, ya sea tarjetas de ponche. Esto puede ser como si fuera una fábrica, ¿no? De verdad que yo voy con mi ponche, mi tarjeta de ponche y paso por ahí. Pero también puede ser por un sistema digital, en el sentido de que hice tal actividad, la terminé. Comencé la otra actividad, la terminé, y así sucesivamente, ¿no? O también puede ser a manera de informes, como encuestas en la cantidad de tiempo que está tomando realizar una actividad, reportes de actividades realizadas ya sea por persona, etcétera. Y así sucesivamente. Uno puede buscar la manera de poder identificar los costos indirectos por actividad, cuánto tiempo o costo le tomó a cada uno, para entonces luego distribuirlos a los diferentes productos. Una pregunta ahí. Ay, perdóname, sí. Te iba a hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Eso sería el equivalente también? No sé si es lo mismo. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer la asignación de costos, es decir, por ejemplo, factura eléctrica, que son difíciles a veces como de hacer unas asignaciones, y tú lo puedes hacer una ponderación de la asignación de esa factura, o por línea de producto, o por departamento, o hasta por empleado. O sea, eso sería costeo, o sea, costo por actividad, a veces, o sea, ese sería el equivalente. Podría ser el equivalente. En ese ejemplo de la energía eléctrica, yo podría decir, okay, ¿cuál fue mi factura energética de este mes? Primero yo tendría que dividir la factura eléctrica entre la parte administrativa y la parte productiva. Entonces, de la parte productiva, yo digo, ok, me llegó en 100 pesos, porque tengo paneles solares, no sé, porque me llegó en 100 pesos, ¿no? ¿Cuánto yo produje de cada bien que yo hice? Entonces, si yo produje 8 del producto A y 2 del producto B, pues básicamente yo quizás le podría asignar mayor peso de la energía eléctrica al producto A. Esto es un ejemplo muy simple, porque nada más pensando en 2 productos, cuando uno tiene varias líneas de productos, varias líneas de servicios, pues vamos a decir que es más difícil, ¿no? Y bueno, aquí estoy viendo Elvia Saldívar, dice: considero que se refiere a contabilidad por áreas de responsabilidad o si se trabaja por centros de costo. Se podría ver como centros de costo, pero ojo, los centros de costo yo estoy tratando de asignárselo a una línea de negocio completo. El costo por actividad o basado por actividad, yo trato de identificar en cuanto a la actividad en sí. Porque a veces el centro de costo se vuelve como un poco más ambiguo, en el sentido de que, bueno, yo tengo un centro de costo y todo el personal, todo el gasto de nómina que yo tengo lo voy a asignar a este centro de costo y luego al otro. Este va un poco más allá en el sentido de que, ok, dentro de este gasto de nómina del centro de costo, ¿cuánto se va al servicio que yo estoy brindando? Perdón. Me refiero a la inquietud que expresa la señora Maggie. Bueno, quizás no lo entendí. No sé si Maggie podrías decir si era eso que te estaba refiriendo o si fui yo quien entendí mal. Seguro que Evia y tú sabes más los dos que yo de eso, pero sí, o sea, era mi pregunta. Mi pregunta era sí, porque yo la conocía más como que yo puedo establecer como centro de beneficios, centro de costos, cosas como una línea de negocios o como un departamento en un momento determinado. Entonces, sí pienso que el término que yo conocía más era el tema del centro de costos, es correcto. Entonces, al ver el tema de costos por actividad, no sabía si era lo mismo que centro de costos. ¿Entiendes? Entonces, que era la pregunta. Gracias. Elvia, muchísimas gracias. Sí, esa era un poco mi inquietud. Ella me interpretó. Exacto, muchas gracias por la traducción. Sí, pero ya veo que es distinto, que ya veo que es como distinto. No vamos a decir que no necesariamente es distinto, sino que el costeo por actividad es más profundo, en el sentido de que yo puedo dividir por centros de costo algunos gastos o costos generales que yo tengo, pero cuando yo me voy al centro de actividad, ok, dentro de este gasto de nómina que yo tengo de este centro de costo, ¿cuántas horas duró el consultor X brindando al proyecto A? ¿Cuántas horas le brindó al proyecto B?
cuántas horas le brindó al proyecto C, y así sucesivamente. Y entonces, dentro de ese centro de costo, yo puedo dividir ese costo aún más en los diferentes servicios o productos que yo haya brindado en ese periodo. Ahí Sí. quizás me quedó un poco más claro, ¿no? Sí, me queda más claro. Perfecto. Sí, también puede tener centro. Por eso que digo, uno puede ser muy creativo en la manera en la cual uno está organizando todo para uno tener la información. Pero al final, que ya casi estamos terminando, les voy a brindar algunas consideraciones o criterios que debemos de ponderar antes de salir de acá y comenzar a pedir todo tipo de información que tengamos, ¿no? Pero Elia, si uno puede tener centros de costos en el costeo por actividad, sí. El hecho de que yo realice costeo por actividad no me elimina la posibilidad de implementar centros de costos. Yo puedo tener centros de costos y junto con los centros de costos implementar el costeo por actividad para llegar a una rentabilidad mucho más minuciosa en cuanto a tipo de servicio o tipo de producto, ¿no? Perfecto. Entonces, un ejemplo muy sencillo es si yo tengo, vamos a decir, dos productos. Yo tengo el producto A, que es automatizado al 95%, y yo tengo el producto B, que es intensivo en mano de obra. Yo no podría decir, bueno, 50% del porcentaje del costo de mano de obra entre ambos productos y 50% de la depreciación o al costo de la maquinaria entre ambos productos, porque no me daría una rentabilidad exacta o real de lo que realmente está sucediendo. Entonces yo podría ver que en este producto hay una gran parte, aunque vamos a decir que hay un 5% de todo el proceso, la cadena de producción de este producto, en donde tiene que intervenir alguna mano de obra, yo estoy diciendo que el 95% de este costo se va a asignar al costo atribuible a la maquinaria y una pequeña parte a la parte del costo de mano de obra. Mientras que en el producto B, yo voy a decir, este producto es intensivo en mano de obra, yo le voy a asignar un mayor porcentaje del costo de mano de obra en base a las actividades realizadas por el personal. ¿Cómo se estima esto? Hay muchas maneras. Lo podemos discutir un poco más adelante para ya poder terminar y quizás abrir las preguntas. Pero hay muchas maneras que van desde lo más, vamos a decir, estimativo a lo más directo o a lo más minucioso, ¿no? Una pregunta que yo tenía, pero yo creo que ya está bastante clara por lo que yo he visto que ustedes han expresado a través del chat, es que yo no soy una empresa de manufactura, entonces esto me podría aplicar. Y bueno, claro que sí, porque todo tipo de empresa lleva por una cadena de procesos para poder brindar un producto, poder brindar un servicio. No necesariamente lo tienen que producir, ni necesariamente tiene que ser un bien, ¿no? Esto se puede aplicar en distintas industrias. En servicios puede ser las horas de trabajo, el combustible y el almuerzo de un consultor por cliente para poder obtener la rentabilidad o solicitar el reembolso por viáticos. Uno podría decir que solicitar el reembolso por viáticos no es la rentabilidad, pero me la protege. Porque si yo no le solicito adecuadamente los viáticos, el reembolso de los viáticos al cliente, pues entonces me estoy quedando con un costo o peor, le estoy cobrando algo que no debería de hacer el cliente y bueno, pues eso genera un poco de desorganización, ¿no? O por lo menos la visión de desorganización ante el cliente. En cuanto al comercio, puede ser los costos de almacenamiento, los materiales utilizados, la mano de obra para el manejo por SKU. Es decir, sabemos que hay productos que se almacenan en frío, otros que se almacenan a temperatura ambiente, otros que necesitan un poco más de calor, otros que necesitan más manejo, otros que necesitan maquinarias, etc. Entonces, es intentar de ver todo el costo que está involucrado dentro del almacenamiento y poder brindar ese bien para el cliente, ¿no? Y también lo podemos ver a nivel de restaurante, los ingredientes utilizados, el tiempo de la preparación, el personal necesario, los utensilios que se utilizan, ¿no? Si es una cuchara nada más o si es todo el rango de cubierto que se pueden utilizar, y todo se puede ver también por plato, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la contabilidad de costo? Las ventajas de contabilidad de costo es que es flexible, es decir, no es regulado. Al no ser regulado no significa que deberíamos de ser lo más creativos posible. Siempre debemos apegarnos a tratar de enseñar la realidad de la empresa, ¿no? Porque si no, no estamos en nada.
Pero lo bueno es que se adapta a las necesidades de la gerencia para poder tomar decisiones. Me ayuda a mejorar el control en los costos de mano de obra, pues me ayuda a determinar la rentabilidad por producto o servicio. Me brinda mayor información sobre la rentabilidad por producto o servicio y me permite tomar mejores decisiones, ¿no? Que como les mencioné al inicio de este coloquio, el objetivo principal es aumentar la rentabilidad. Y lo bueno es que al yo saber de manera detallada los costos por producto o servicio, pues entonces el plan de acción es segregado y enfocado, en vez de yo simplemente tirar o adivinar al aire, ¿no? Algunas desventajas, porque no todo es color de rosas, ¿no? Requiere de tiempo y de personal, dedicado solamente al levantamiento, asignación y registro de los costos. Casi siempre, pues, se necesitan procesos adicionales para implementar controles y procesos que aseguren la captura correcta de la información. Y estos controles tienen que ir dirigidos para asegurar la fiabilidad. Es decir, ¿cómo yo puedo saber que los costos presentados son confiables? Y casi siempre, no siempre, dependiendo del tipo de industria, dependiendo del tipo de producto, casi siempre voy a necesitar un personal capacitado. Que se necesita un personal específicamente capacitado en contabilidad de costos para poder brindar información de manera oportuna, de manera certera y que sea confiable o que represente la realidad, ¿no? Entonces, algunas preguntas importantes. ¿Me conviene implementar esto en mi empresa? Sería una pregunta. Y esto va a depender de la complejidad del negocio, del costo de la implementación y de tu necesidad de tener esta información para poder mejorar tu rentabilidad. Y la segunda pregunta es, ¿cuál método yo debo de implementar? Y esto va a depender completamente de qué tú quieres medir y cuáles decisiones tú debes tomar con esa decisión, ¿no? Porque lo que tú quieres medir y las decisiones que debes de tomar es lo que te va a guiar cuál es el tipo de contabilidad de costos que deberías de utilizar. Los criterios para implementar podrían ser más, pero vamos a resumirlos en estos tres. El costo de conseguir la información versus el beneficio que obtendrías de la misma. El costo de yo conseguir la información no puede ser mayor que el beneficio de la rentabilidad que me genera de yo obtenerla. Esto siempre yo lo debo de medir. Esto puede ser que yo necesite más personal, que necesite más horas extras, que necesite lo que sea para poder obtener ese beneficio. Pero si al final esa decisión que yo tomo no me brinda un beneficio considerable, pues quizá no vale la pena, ¿no? La fiabilidad de la información es muy importante y tenerla oportunamente. La información financiera es un bien que se deprecia. Yo no hago nada obteniendo información de algo que sucedió hace 6 meses atrás. Yo necesito información hoy o la necesito 2 días, dentro de 2 días, ¿no? Entonces es muy importante. Y bueno, y precisamente para la información oportuna, quiero decir que muchas veces nos guiamos mucho en Excel, pero la verdad es que contabilidad de costos, a menos que sea con un sistema informático, es extremadamente difícil de implementar. No es que no se puede, pero sin un sistema informático, el hecho de conseguir la información, el costo de conseguir la información, siempre va a ser mayor que el beneficio. Entonces, buscamos la manera de reducir el costo de obtener la información para aumentar el beneficio que yo obtendría de la misma, ¿no? Y ya una consideración final, para darles la palabra a ustedes, es que nosotros siempre, aunque no tengamos contabilidad de costos implementado en nuestra empresa, siempre estamos solicitando información y siempre estamos realizando preguntas que se asemejan a lo que nos brindaría la contabilidad de costos. La diferencia está en que la contabilidad de costos representa una implementación de un proceso formal que regulariza y estandariza esa información que nosotros ya utilizamos de manera diaria o mensual para tomar decisiones, ¿no? Entonces ya con esto, vamos a decir que termino lo que sería mi presentación. Ahora quisiera brindarles a ustedes la oportunidad para responder cualquier pregunta que hayan tenido sobre esto. Y bueno, me coloco a sus órdenes. Excelente, Giancarlo. De hecho, yo creo que pudiéramos abrirlo, las personas que quieran participar, podemos abrir los micrófonos para que hagan sus preguntas. ¿Qué les parece? Perfecto. Claro que sí. Y mientras se van animando, también interesante.
comentarles, por ejemplo, el tema este para mí del costeo o de tener toda esa información, como tú bien decías, es una herramienta súper importante para identificar claramente la rentabilidad, porque si tú no sabes lo que te cuesta, valga la redundancia, cada cosa de las que tú haces es difícil. Entonces, obviamente, parte de lo que sí yo he visto como una realidad con ADM Cloud, gracias a Dios, ha sido el tema de que, bueno, tú tienes el módulo de inventario que te permite hacer el tema de costeo por producto, ya sean productos de importación, ¿verdad? O bien los mismos servicios, ¿ok? Que uno tenga un momento determinado. Si tú estás en manufactura te permite hacer esa asignación de costos por cada uno, como tú mencionabas, o sea, la producción propiamente, ya sea por operario, por máquina, o sea, tú puedes hacer todo ese establecimiento de costeo. Y tenemos también disponible el módulo de finanzas avanzadas, que justamente lo que busca es la asignación de costos por centro de costos o beneficios. Y entonces ahí lo que te permite es hacerlo de una manera automatizada, que sé que es una de las grandes cosas que, como tú decías, es tan difícil conseguir la información. Pero con ese módulo, y lo comento por si hay alguien que es un tema sensible en su organización, se pueden establecer las fórmulas de decir, por ejemplo, nosotros queremos saber el costo por empleado. Imagínate que esa información estuviese desfasada al momento de que se salió alguien de nómina, vuelve y otra vez entra alguien, eso sería un indicador inservible. Pero gracias a tener, por ejemplo, ese módulo que te permite establecer el parámetro y el criterio, ya está a través de una fórmula costeado. De la misma manera, el tema de distribución por diferentes centros de costos, como por ejemplo, como mencionaba, ¿cómo se llama esto? Departamentos, por ejemplo, almacén o por tienda o por la línea de negocio, que para mí es algo súper importante, ¿entiendes? O sea, nosotros tenemos diferentes líneas de negocio, el tema de los empaquetados o, por ejemplo, de las versiones Enterprise del sistema. Entonces, para nosotros sí es delicado entender dónde está y porque eso nos permite saber qué tanto esfuerzo podemos hacer en una línea de negocios en particular. Entonces, nada, lo comento porque sé que pudiera ser algo de interés para cualquiera de nuestros invitados. De hecho, tengo 3 preguntas por aquí. Tengo a Elvia Saldívar, a la que le voy a permitir el micrófono. Un segundo. Elvia. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Hola, Elvia. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Específicamente mi inquietud va dirigida a Maggie. Cuéntame. Justamente por esto que acabas por tu intervención última. Esto que comentas, ¿verdad? Que ADM Cloud permite establecer costos por centros de costos, para la redundancia, ¿verdad? Nos permite parametrizar según las necesidades de los clientes por unidad de negocio, y esas unidades de negocio que sea costeado por producto, por departamento, por sucursal, por proyectos. ¿Qué tan flexible nosotros podemos conseguir este tipo de información con ADM Cloud? Mira, la verdad es que como te comento, tenemos justamente un módulo nuevo que lo comentamos cuando enviamos la invitación a este webinar, que es el módulo nuevo de finanzas avanzadas. La verdad es que es altamente parametrizable. De hecho, tengo aquí, le podemos dar la palabra a Mario Chacón, por favor, Erika, gracias, que es parte de nuestro equipo de desarrollo, que, que obviamente ha trabajado en esto y te puede explicar un poquito más en detalle. Pero como te comenté, te voy adelantando en lo que le dan el micrófono a Mario. Tenemos el tema de que lo que es por productos a través del módulo de inventarios, eso tú ya lo vas a tener previo, pero ya todo lo que es los otros centros de costos sí es posible a través de este otro módulo. Y Mario, te cedo la palabra. Tenemos a Mario por aquí. Exacto. Sí, hola, buenas tardes, ¿me oyen? Sí, perfecto, Mario, ¿cómo estás? Bueno, un saludo desde Bolivia a todos los que están aquí en el seminario. Gracias. Les voy a comentar un poquito de las cosas que estamos haciendo. Posiblemente mi participación no sea tan técnica contablemente, pero sí va a ser una técnica más a nivel de informática. Lo que hemos estado haciendo últimamente en esta parte a nivel del sistema es permitir de que la mayoría de los asientos contables puedan tener
diferentes tipos de costeos, desde lo que había hablado Margarita, que son las divisiones, las líneas de negocio, también proyectos y una serie de 2 o 3 más parámetros donde cada línea de una entrada de diario puede estar con diferentes tipos de costeos. ¿Esto con qué fin? Primero, para que diferentes áreas de la empresa puedan clasificar de diferentes maneras los asientos contables. Pero el fin final es ¿cuál? Que yo pueda sacar reportes al instante y directamente con unos cuantos botones y con unos cuantos reportes desde una visión específica de cualquier persona que haya estado utilizando esto. Una cosa que a mí me ha gustado mucho que se ha logrado es, por ejemplo, en nuestro módulo de nóminas, cómo nosotros podemos asignar toda una planilla a un proyecto o a una división específica. Entonces, cuando se generan estas nóminas, directamente van cargadas hacia un proyecto o hacia una línea de negocio. Creo que de eso nos hablaba Giancarlo, de que no es fácil hacer esto con Excel, pero con ADM Cloud sí se ha logrado por este nivel de división. No sé si es que con eso más o menos les he dado una idea. Elvia, ¿nos puedes ir escribiendo? Porque creo que no tienes el micrófono ahora, pero básicamente sí. Gracias, Mario. Justamente de eso se trata. El tema básicamente es que sí es altamente parametrizable. Podemos, si tú quieres, le puedes dar la palabra. Sí, tengo a Elvia en micrófono. Sí, justamente a eso me refería, que nosotros pudiéramos asignar gastos, costos, en el caso nuestro, que somos una actividad comercial, pero sí nos interesa ver por proyectos algunas cosas porque tenemos centros de servicio y por departamento qué carga me está haciendo, que era lo que conversaba ahorita con la contabilidad por área de responsabilidad. Y per se, como tú misma me dices, el módulo como tal por el inventario me permite ver mi costo de unitario por producto. Que ya está conformado en ese módulo. Sin embargo, ya cuando yo quiero ver qué tan rentable está siendo hasta una sucursal X, entonces sí, nosotros nos permite parametrizar en el sistema toda esa carga, entonces sí, es excelente porque a nivel manual, sin una solución, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar a esa información a mano, ni con un clip, o sea, de ninguna manera. Es demasiado laborioso. Sí. Justamente eso. Eso es lo que permite ese módulo particularmente, que te permite establecer esos criterios y ya de manera automática se va generando esa data. No es que cada vez que te llega una factura, tú tienes que manualmente decirle 30% a este departamento, 40% a este, no, sino que ya está previamente preestablecido. Y eso, como tú bien mencionaste, puede ser por sucursal, puede ser por proyecto, puede ser por línea de negocio, etcétera. Así que nada, si tú quieres, luego conversamos, Elvia, ¿me confirmas de dónde nos escribes? Desde Consa, Mario. Ay, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Excelente. Yo no había podido participar, ¿verdad?, en ninguna de las actividades previas. Sin embargo, sí, para este webinar sí me mandaron la invitación. Excelente. Pues perfecto. Sí, estamos bien al pendiente de esa parte. Perfecto. Y tenemos reunión, así que tranquila, sí, que lo vemos en detalle. Sí, gracias, me dijeron cuando me mandaron la invitación, ¿verdad? Mira, es con costo. De hecho, aunque yo trabajo, tengo 13 años en Seconsa, es una actividad netamente, ¿verdad?, comercial y de servicios, pero sí duré muchos años también trabajando el área de costo. Por eso cuando fue bastante familiar las explicaciones que nos hizo Giancarlo Jiménez. Gracias, Elvia. Muchísimas gracias. Seguimos entonces conversando. Creo que hay 2 preguntas más. Sí, de hecho quería hacer una intervención que las personas que no han visto los otros webinars o que no han podido participar, al finalizar todos vamos a estar enviando los links para que puedan verlos y compartirlos con su equipo. Tenemos otra pregunta de Patricia Almúdez, ¿sí?, que dice, en el mundo de la consultoría usualmente se paga por el conocimiento,
pero ¿existe alguna fórmula para integrar a mis costos el impacto económico que tendrá en el negocio del cliente? Ok. ¿Te la repito? No, aquí lo estoy viendo. Ok. La fórmula, vamos a decir que no la tengo, pero para poder integrar al costo el impacto económico que tendrá en el negocio del cliente. En esto quizás le podríamos dar el micrófono a Patricia para poder entender un poco mejor sí, la pregunta. Patricia, tienes Patricia. El micrófono abierto. Estás en mute, Patricia, por si acaso. Te volviste a poner, Sí. ahora sí. Y aparentemente se está colocando automático porque estoy en el carro. Pero buenas tardes a buenas tardes a todos. Buenas tardes. La pregunta definitivamente no es directa al CRM, de las funcionalidades del CRM, y tampoco uso todo el músculo del CRM, dada la categoría de mi negocio, pero usualmente es más de cara a darle un twist a la forma de darle el valor al costo del consultor. Normalmente se basa en horas hombres o en conocimiento. ¿Qué voy a hacer contigo y lo que te voy a dar? Pero nunca se contempla el impacto financiero que eso va a tener en el negocio del cliente. Existe una fórmula. Si fuese vender celulares, pues mira, con esto vas a vender 20 celulares más, con lo cual vas a incrementar un 10%, un 100% tu venta. Eso se puede contemplar dentro como parte del costo de un servicio, que en este caso es servicio, o eso no se estila. Yo creo vamos a decir, eso está implícito, no está explícito. Y me explico. Uno puede, cuando uno le va a presentar algo de servicio, ¿no? De consultoría a un cliente, pues casi siempre uno hace dos escenarios. El primer escenario es si tú continúas bajo el mismo camino por el cual estás yendo, y el otro escenario es si me contratas para yo implementarte esto que te va a aumentar las ventas o te va a disminuir tus costos y te va a volver más eficiente, ¿no? La fórmula, si se podría decir de esta manera, sería la diferencia que hay entre cada escenario. Entre el escenario ceteris paribus, que es el mismo que está por el que está yendo el cliente ahora mismo, y el que yo le estoy proponiendo. No es algo, vamos a decir, que vas a colocar como costo por conocimiento, pero esto es básicamente, es implícito en el margen que tú le estás cobrando al cliente. Porque lógicamente las horas hombres no captan al 100% el conocimiento que uno le está brindando y el desarrollo o el beneficio que le está brindando. Entonces, yo creo que la mejor respuesta que te podría dar es que no necesariamente es algo que tú vas a colocar dentro de una factura o que vas a tener una cuenta contable específica con ese costo, pero sí es algo que podrías más o menos expresar de cuál es el beneficio que le estás dando, ya sea en aumentar o exponenciar cualquier tipo de beneficio que está teniendo o de volver sus operaciones más eficientes y compararlo con el status quo actualmente. No sé si con esto te respondo más o menos la pregunta que estás haciendo. Hay una luz ahí. Muchas gracias. De hecho, me atrevo a realmente reforzar lo que acabas de decir, porque me siento muy identificada con la inquietud. ¿Cuál es la inquietud? A nosotros nos pasa, tú dices, ADM Cloud es un producto, es un servicio, ¿verdad? Que al final está apostando a la optimización de procesos internamente que debe desembocar en más eficiencia, y esa eficiencia es igual a más dinero, ya sea en reducción de costos o en aumento de rentabilidad, productividad. Entonces, ¿qué pasa? Patricia, en ese mismo orden de idea, quizá al principio, si tú lo que vendes es consultoría, tú lo que haces en algunos clientes, tienes que hacer lo mismo que hablábamos al principio, un estimation, es una estimación al principio de decir, ok, como decía Giancarlo, este consultor te debe aportar en esas dos posibles, digamos que rangos de acción. Sin embargo,
comienza con 2 o 3 clientes de una misma industria y trata de, al principio de tu proceso de consultoría, identificar lo que son los KPI de ese cliente que son más críticos para ellos y medirlo al principio. O sea, ellos lo deben tener medido porque, o sea, o al menos tienen que tener una base o tú buscar alguna base. Y luego de que ya está en proceso, tratar de volver a hacer una medición de esos mismos KPI. Y al final ahí tú vas a comenzar a tener ese aprendizaje que luego se traduce en, yo te puedo asegurar que si tú implementas ADM Cloud, ¿entiendes? En una firma de contabilidad, si tú tenías un contador que te podía llevar la contabilidad de 5 clientes, yo te aseguro que es algo que yo lo puedo decir hoy en día porque ya tenemos la experiencia de las firmas de contabilidad que usan ADM Cloud, un mismo contador te puede llevar 15 clientes. ¿Por qué? Porque yo puedo triplicar la productividad de cada recurso que lleva las igualas contables. ¿Entiendes? Entonces eso es algo que nosotros comenzamos a hacer, que es lo mismo que dijo Giancarlo, pero te lo estoy dando con un ejemplo muy puntual. Ok, si tú aplicas este servicio de consultoría, históricamente mis clientes que lo han implantado previamente tienen este indicador, pero luego de que lo ponen en marcha, tienen este otro indicador de ese KPI. No sé si va por esa línea, pero me parece que es, digamos que la línea por la que entiendo que podemos irnos. Perfecto, gracias Mike. ¿Hay Veo otra que también hay una pregunta? pregunta. Exacto. Sí, en el chat hay una pregunta de Ricardo Cuesta que menciona que gustaría que compartiera un poco de mi experiencia aplicando la contabilidad de costo en el sistema. Te explico. Nosotros utilizamos ADM Cloud y se lo implementamos también a algunos de nuestros clientes. Y vamos a decir que me gustaría tener 2 vías para esta pregunta. La primera, que en la empresa dentro de nosotros nos ha funcionado excelente el tema, por ejemplo, que aunque yo dije que quizás no es contabilidad de costos, pero no estamos a un nivel tan granular para llegar a un nivel de detalle, pero sí yo te puedo decir mi rentabilidad por línea de negocio, te puedo decir mi rentabilidad por proyecto, mi rentabilidad por cliente, que hay algunos ajustes que yo tenga que hacer todavía, sí, pero no se puede empezar implementando el 100%, porque si esperas la perfección nunca la implementas. Entonces vamos a decir que la innovación no es algo que te lleva de 0 a 100. La innovación es algo que a través de los años y con ajustes incrementales te va llegando este 100, ¿no? Entonces, definitivamente, eso es algo que yo estoy viendo en ADM Cloud, de que primero me permite a mí empezar con algo amplio para ir después reduciéndolo, volviéndolo a mayor nivel de detalle, que yo sé que cuando ya sea más grande o siga creciendo, por ejemplo, también, y tengamos más empleados y todo lo demás, pues entonces me va a permitir tener ese nivel de detalle. También nosotros tenemos algunas empresas que son de construcción, que básicamente llevamos todo por proyecto. Y el hecho de saber los ingresos y los costos por proyecto y tener presupuesto también por proyecto es algo que definitivamente les ha brindado mucho valor a ellos. El tema también de ¿cómo es que se llama? La liquidación de productos. Porque también tenemos algunas empresas que importan y venden productos. El hecho de yo poder ir registrando todas las facturas al momento de yo importar un bien y yo entonces a través de la liquidación poder asignarle esto a un costo de un producto es algo que definitivamente me permite ver o la rentabilidad por tipo de producto o incluso la rentabilidad por producto, ¿no? Y estos son, vamos a decir, como 3 escenarios que me vienen a la cabeza que podría decir que definitivamente yo creo que ADM Cloud nos ha permitido no solamente a nosotros conocer nuestra empresa, pero también brindarle un buen servicio a los clientes. Por así como te digo esto, te digo lo otro. El sistema informático es una parte solamente, es una parte del gato. Es decir, es necesario, pero no es suficiente. ¿Cuál es la otra parte de la ecuación? Los procesos internos. Si uno no lleva los procesos internos correctos, pues al final la información que le va a brindar el sistema no es correcta. Entonces necesitas un sistema capaz y necesitas procedimientos y controles internos para asegurarte que el input que uno le está dando le esté brindando información correcta. Porque garbage in, garbage out, como siempre dicen, ¿no? Entonces tenemos que tener esas 2 partes de la ecuación. Un buen sistema, pero también controles y procedimientos internos que son buenos, ¿no? Y no sé si con esto te respondo la pregunta, Ricardo. Siempre, Jan, siempre. No sé si hay alguna otra pregunta.
Yo creo que estamos, no sé si hay más. Erika, no sé si tú tienes visibilidad. No tenemos más preguntas. De hecho, pensaba que la gente casi no se iba a animar a preguntar porque es un tema que, como dijo Patricia al principio, que da dolor de cabeza, pero al parecer vamos a tener que hacer la segunda parte de esto. Bueno, señores y señores, agradecerte, Giancarlo, por el tiempo. La verdad es que si tienen idea de algún tema más en particular que quieren que le demos un poquito más de doble clic para que lo veamos un poquito más en detalle, por favor nos pueden ir escribiendo. De hecho, creo que les va a llegar un link de una encuestita porque realmente nos interesa muchísimo saber su opinión con respecto a estas iniciativas que hemos iniciado y que la verdad entendemos que vamos a continuar. Así que una vez más, gracias Giancarlo y sobre todo también gracias a todos ustedes por acompañarnos, por, digamos, traer a la vida esta comunidad de ADM Cloud. Recordarles que el próximo lunes tenemos el último, gracias, el último webinar que es la diferencia entre tener data y tener data inteligente depende de ti. Va a estar a cargo de Maurice de Castro y Giancarlo de Castro. Así que para que ustedes nos saquen el jugo con el tema de la reportería, que sabemos que es algo que la verdad es interesantísimo. Mira, don José Aybar está diciendo inventarios, manejos de inventarios. Es un tema muy importante. Así que, Giancarlo, me está viendo. Sí, vamos tomando perfecto. nota. Anotado, señor Aybar. Así que nada, una vez más a todos, feliz tarde, no queremos que lo coja el toque de queda. Muchísimas gracias una vez más por celebrar con nosotros pues este 21 aniversario de Fortec con esta serie de webinars One Step Up. Así que muchas gracias y feliz tarde a todos. Hasta luego todos, muchas gracias. Chao, chao. Bye.